Desde afuera todo se ve muy claro, blanco y negro. Aquí no. Aquí todo es gris y huele a quemado. Nadie pregunta quién empezó, solo quién sigue vivo. Y cuando se acaba quieren que fijamos que no vimos nada. Dicen que el problema somos nosotros, pero cuando el caos se desata lo mandan. Casi 100 artefactos explosivos en Sinaloa. La amenaza silenciosa que fue desactivada. En el sur del estado de Sinaloa, lejos de los reflectores nacionales, pero en una región históricamente marcada por la presencia del crimen organizado, una amenaza silenciosa permanecía oculta bajo caminos, brechas y zonas rurales. No se trataba de enfrentamientos armados ni de bloqueos visibles. Era algo más peligroso: artefactos explosivos improvisados, colocados estratégicamente y capaces de causar daños graves tanto a civiles como a fuerzas de seguridad. Esta semana, autoridades federales y estatales confirmaron que cerca de 100 explosivos caseros fueron asegurados e inhabilitados en el municipio de Concordia, Sinaloa, como resultado de 2 operativos distintos, realizados en puntos clave de esa demarcación. Las acciones formaron parte de un operativo coordinado de seguridad, cuyo objetivo, según informaron las autoridades, es reducir riesgos para la población y mantener el control territorial en zonas consideradas sensibles por la actividad de grupos criminales. Para seguir informado sobre estos operativos y las realidades que afectan la seguridad en México, te invitamos a suscribirte al canal Fuerza México. Aquí te contamos las noticias con seriedad y contexto. De acuerdo con la información oficial, las intervenciones incluyeron reconocimiento terrestre intensivo, una estrategia que implica recorridos constantes por carreteras, caminos rurales y áreas cercanas a comunidades, con el fin de detectar amenazas ocultas que no siempre son visibles a simple vista. Un hallazgo que encendió las alertas. Según el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, los artefactos explosivos fueron localizados en diferentes puntos del municipio de Concordia. Tras su identificación, personal especializado procedió a su aseguramiento y neutralización, evitando así que representaran un peligro inmediato. Las autoridades subrayaron que este tipo de acciones forman parte del compromiso conjunto del gobierno federal y del gobierno del estado para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la población sinaloense, particularmente en regiones donde el riesgo por actividades criminales es constante. Aunque el comunicado oficial se mantuvo en un tono institucional, el hallazgo revela una realidad preocupante. La utilización de explosivos improvisados sigue siendo una práctica vigente en ciertas zonas del país, lo que incrementa significativamente el nivel de riesgo tanto para civiles como para las fuerzas de seguridad. Primer operativo: La Guayanera y la carretera México 40. El primero de los aseguramientos tuvo lugar durante labores de reconocimiento terrestre realizadas por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Estas acciones se desarrollaban como parte de los patrullajes permanentes que las fuerzas federales mantienen en la región. El hallazgo ocurrió sobre la carretera México 40, una vía de comunicación estratégica que conecta distintas zonas del estado y por la que circulan diariamente vehículos particulares, transporte de carga y habitantes de comunidades cercanas. El punto exacto se localizó en las inmediaciones del poblado La Guayanera, dentro del municipio de Concordia. Fue ahí donde los elementos de seguridad detectaron una concentración considerable de artefactos explosivos improvisados. Tras una inspección detallada, se confirmó la presencia de 80 explosivos caseros, una cifra que encendió de inmediato las alertas debido al potencial destructivo de estos dispositivos. Ante la magnitud del hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes. Personal especializado en manejo de explosivos fue desplegado en la zona para evaluar el riesgo y determinar la forma más segura de proceder. De acuerdo con fuentes oficiales, los explosivos fueron destruidos en el mismo lugar, bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de evitar su traslado y reducir cualquier posibilidad de detonación accidental. Esta decisión se tomó para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona y de las personas que transitan por esa carretera. Las autoridades señalaron que este operativo en La Guayanera fue posible gracias a las actividades de vigilancia y reconocimiento que se realizan de forma permanente, lo que permitió detectar la amenaza antes de que causara daños mayores. El peligro detrás de los explosivos improvisados. Aunque el comunicado no detalla el tipo exacto de los artefactos, los explosivos improvisados suelen estar fabricados con materiales de fácil acceso y adaptados para detonar mediante distintos mecanismos. Su uso representa un riesgo elevado, ya que pueden ser activados de manera accidental o deliberada. En zonas rurales y carreteras, estos dispositivos no solo amenazan a las fuerzas de seguridad, sino también a pobladores, agricultores, transportistas y familias enteras que utilizan esas rutas como parte de su vida cotidiana. El hallazgo de 80 explosivos en un solo punto deja en evidencia la gravedad del escenario y el nivel de planificación que puede existir detrás de su colocación. Para seguir informado sobre estos operativos y las realidades que afectan la seguridad en México, te invitamos a suscribirte al canal Fuerza México.
Aquí te contamos las noticias con seriedad y contexto. El segundo hallazgo, la respuesta especializada y el mensaje detrás de los 98 explosivos inhabilitados en Concordia. Mientras el primer operativo en las inmediaciones de la Guayanera revelaba la magnitud del peligro oculto sobre la carretera México 40, las fuerzas de seguridad sabían que la amenaza podía no estar aislada. En municipios como Concordia, donde la geografía serrana, los caminos rurales y las comunidades dispersas complican la vigilancia constante, un solo hallazgo rara vez significa que el riesgo ha sido eliminado por completo. Por ello, los patrullajes y labores de reconocimiento continuaron de manera sistemática, con la consigna de no bajar la guardia. Fue en este contexto que se desarrolló el segundo operativo, una acción distinta, separada en tiempo y espacio, pero igual de relevante por lo que representó en términos de prevención y control territorial. El segundo operativo, la capilla bajo observación. En una acción independiente al primer aseguramiento, elementos del ejército mexicano llevaron a cabo labores de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del poblado La Capilla, también perteneciente al municipio de Concordia. A diferencia del primer punto, que se localizaba sobre una carretera federal de alto tránsito, esta zona se caracteriza por caminos secundarios, brechas y áreas rurales, donde la visibilidad es limitada y el acceso puede ser complicado. Durante los patrullajes, los militares detectaron indicios sospechosos en el terreno, señales que activaron de inmediato los protocolos de revisión. Tras una inspección minuciosa, se confirmó la presencia de 18 artefactos explosivos improvisados, ocultos estratégicamente y listos para representar un riesgo potencial. El hallazgo volvió a encender las alertas. Aunque el número era menor en comparación con el primer operativo, el peligro seguía siendo alto. Cada uno de estos dispositivos tenía la capacidad de causar lesiones graves, daños materiales e incluso pérdidas humanas, especialmente en zonas donde la población civil transita de forma cotidiana sin sospechar lo que puede haber bajo sus pies o a un costado del camino. La intervención de la célula contra artefactos explosivos. Una vez confirmada la presencia de los explosivos, entró en acción el equipo especializado de la célula contra artefactos explosivos, una unidad entrenada específicamente para asegurar, inhabilitar y neutralizar este tipo de amenazas. Su participación fue clave para evitar cualquier tipo de incidente durante el procedimiento. El trabajo de estos especialistas no es improvisado. Cada intervención sigue protocolos estrictos, que incluyen la evaluación del tipo de artefacto, el mecanismo de activación, el radio de afectación y las condiciones del entorno. En el caso de la capilla, la prioridad fue proteger a la población local, así como garantizar la seguridad del propio personal militar que participaba en el operativo. De acuerdo con la información oficial, los 18 explosivos fueron asegurados e inhabilitados con éxito, sin que se registraran detonaciones accidentales, daños colaterales ni personas lesionadas. La operación se llevó a cabo de manera controlada, demostrando la capacidad de respuesta ante escenarios de alto riesgo. Las autoridades destacaron que la rapidez y precisión de los especialistas fue determinante para neutralizar la amenaza, reforzando así la percepción de control y reacción oportuna ante situaciones que, de no atenderse a tiempo, podrían escalar a tragedias mayores. Una amenaza silenciosa, pero real. El uso de artefactos explosivos improvisados representa uno de los desafíos más complejos para las fuerzas de seguridad. A diferencia de otras amenazas visibles, estos dispositivos suelen estar ocultos y diseñados para pasar desapercibidos hasta el momento de su activación. En zonas rurales como Concordia, donde muchas comunidades dependen de caminos de terracería y brechas para su movilidad diaria, la presencia de explosivos caseros multiplica el riesgo para campesinos, transportistas, estudiantes y familias enteras. Un simple trayecto puede convertirse en una situación de vida o muerte sin previo aviso. Por ello, las autoridades han insistido en que los recorridos de reconocimiento terrestre son una herramienta fundamental para detectar este tipo de peligros. Aunque estos operativos no siempre derivan en aseguramientos visibles, su impacto se refleja en la prevención y en la reducción de riesgos para la población. El Grupo Interinstitucional, coordinación clave en Concordia. Ambos operativos en Concordia fueron realizados bajo el esquema de trabajo del Grupo Interinstitucional, una estructura de coordinación que reúne a diversas dependencias federales y estatales con el objetivo de sumar capacidades, información y recursos. En esta ocasión, los operativos estuvieron encabezados principalmente por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes llevaron la carga operativa en el terreno. Sin embargo, los reportes oficiales detallan que también se contó con la colaboración y coordinación de otras instituciones estratégicas, entre ellas, Secretaría de Marina, SEMAR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Fiscalía General de la República, FGR, Fiscalía General del Estado, FGE, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, SSP,
La participación de estas dependencias permitió fortalecer las labores de inteligencia, análisis y seguimiento, así como garantizar que los procedimientos se llevaran a cabo conforme a la ley y con los más altos estándares de seguridad. Esta coordinación interinstitucional es clave en regiones donde la delincuencia organizada busca adaptarse y utilizar métodos cada vez más peligrosos para mantener control territorial o generar miedo entre la población. El balance final: 98 explosivos inhabilitados. Al cierre de ambas intervenciones, las autoridades confirmaron un saldo total de 98 artefactos explosivos improvisados asegurados e inhabilitados en el municipio de Concordia. La cifra, por sí sola, refleja la magnitud del riesgo que fue eliminado antes de que pudiera causar daños irreparables. Cada uno de estos dispositivos representa una amenaza potencial neutralizada, un escenario de peligro que no llegó a concretarse gracias a las labores de vigilancia, reconocimiento y respuesta especializada. Las autoridades recalcaron que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una estrategia permanente para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la sociedad sinaloense. El objetivo, señalaron, es reducir riesgos, mantener presencia institucional y evitar que este tipo de amenazas se normalicen en el entorno cotidiano de las comunidades. El mensaje detrás de los operativos. Más allá de las cifras y los comunicados oficiales, los operativos en Concordia envían un mensaje claro: la vigilancia continúa y la respuesta ante amenazas graves es inmediata. La detección y neutralización de explosivos improvisados demuestra que las fuerzas de seguridad mantienen atención constante en zonas estratégicas, incluso en áreas de difícil acceso. Para la población local, estos aseguramientos representan una reducción tangible del riesgo, aunque muchas veces invisible. Para los grupos criminales, el mensaje es distinto: la colocación de artefactos explosivos no pasa desapercibida y conlleva una respuesta coordinada y especializada. En regiones como Concordia, donde la seguridad es un tema sensible y cotidiano, este tipo de acciones buscan restablecer la confianza y la sensación de control, elementos fundamentales para la vida diaria de las comunidades. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha en Fuerza México. Continuaremos informando con contexto, profundidad y responsabilidad sobre los operativos de seguridad que impactan directamente a la población. Suscríbete y mantente informado.